Hola, hola a todos, hola a todas, bienvenidos y bienvenidas a este live. En un momentico iniciamos. Hola, hola, hola a todos y todas, bienvenidos, bienvenidas a este jueves de diseño. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema interesante que es el barniz de pasto y vamos a hacer un ejercicio de significación cultural que consiste en reconocer por qué es importante nuestro patrimonio, cuáles son las características que tiene esta parte del patrimonio y vamos a hacer en una segunda parte, vamos a ver cuáles son las características o cuáles son los nombres de los diseños de estos objetos de barniz. Así que bienvenidos y bienvenidas, yo voy a estar acá revisando un poco mi celular porque no los puedo ver aquí en la pantalla y los voy a estar saludando y respondiendo algunas preguntas que ustedes estén viendo acá. Saludos a Natalia que está conectada. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer es, vamos a iniciar mirando dos partes, ¿no? Lo primero es, voy a hacer esto un poquito más grande, es la aproximación a la técnica y la segunda parte de este en vivo vamos a conocer algunos nombres de cómo se llama el diseño tradicional o cómo se conocen esos nombres en el diseño tradicional del barniz de pasto. Entonces, bueno, les voy a compartir aquí un poco. Estas son las imágenes que grabé en el taller Quirios. Ellos son los maestros Ever y Jonathan Narváez. Y más o menos este es como el proceso, ¿no? En la parte, en el lado de sus pantallas, en el lado izquierdo, está el barniz. Digamos, el mopa mopa es una hojita que se recoge en la selva del Putumayo y esta hojita la traen a pasto a los maestros se las entregan así como la imagen que ustedes ven al lado izquierdo de sus pantallas, eso es más o menos como viene inicialmente, y luego los maestros lo que hacen es empiezan a calentar eh, esta hoja, ¿cierto? Y con esa, digamos, la ponen en una ollita con agua y la empiezan a calentar. Luego pasan al proceso como de limpieza, se limpia, se vuelve a calentar, se vuelve a cocinar, digámoslo así, y en ese proceso pueden durar aproximadamente como un día si son juiciosos y están todo el día, digamos, limpiando, y quedaría el barniz básico, ¿no? El barniz blanco. Posteriormente, lo que hacen los maestros es ya le agregan en los últimos años pues anilinas para darles el tema de color y luego los maestros, como vemos aquí en la foto, al maestro Jonathan y al maestro Ever, lo que hacen es alargar un poquito ese barniz para que quede como una tela. Posteriormente, una vez que ya tienen, digamos, esta tela de barniz, entonces ya queda como si fuera una hojita y esa hojita lo que hacen es ya la pegan sobre el objeto de madera y se empieza a hacer el decorado. Entonces es bien importante conocer este tema del barniz porque cubre dos departamentos, ¿no? El departamento del Putumayo y el departamento de Nariño. Y tenemos
digamos, el contexto son 55 personas, más sus familias. Estamos hablando de los carpinteros, talladores, ebanistas, torneadores, digamos los que hacen el torno. Estamos hablando de los maestros y las maestras que hacen el barniz como tal, la aplicación. Y estamos hablando de los cosechadores que están en este caso en el Putumayo. Entonces es bien importante reconocer toda esta parte de la cadena y identificar los tipos de, digamos, cuando compro un objeto de barniz, por ejemplo, esta caja que ahora la vamos a ver, esta cajita, este cofrecito, pues detrás de este objeto artesanal tenemos distintos personas, ¿no? Entonces vamos a ver la primera opción. La primera sería, por ejemplo, que tenga un trabajo de talla en madera y a esa talla madera esté decorada con barniz. Allí intervienen aproximadamente tres artesanos o tres, digamos, espacios, ¿no? El primero sería los sembradores y los recolectores que están en el Putumayo. Luego estarían los artesanos, en este caso el artesano que hace la talla en madera. Y luego estaría el artesano decorador. Miren, aquí hay unas fotos, son unas fotos que me envió Jaime Pineda y Ana Agustín de algunas artesanías que ellos tienen como tal, ¿no? Otra opción sería que, digamos, el objeto de madera esté hecho en torno. Entonces son objetos que tienen otro proceso distinto al de la talla, ya tiene el trabajo, digamos, del torno, y ahí tendríamos a tres personas, ¿no? O tres ámbitos, los sembradores y los recolectores en el Putumayo, estaríamos hablando de los artesanos que hacen torno, y estaríamos hablando de los artesanos que hacen, digamos, la decoración en el barniz. Entonces, esa sería la segunda parte de esta artesanía. En un tercer momento podemos ver, digamos, quizá esta es una de las que más eh, hemos visto, que son, por ejemplo, estos cofres y estas cajitas que serían hechos por carpinteros o por ebanistas y se decoran por los maestros artesanos. Entonces aquí también tenemos en la cadena pues esta información, ¿no? El sembrador, los carpinteros, ebanistas, el artesano y las personas que también intervienen en la comercialización. Entonces cuando nosotros estamos o cuando nosotros compramos un objeto de barniz, por ejemplo como este cofrecito, si lo ven acá, es al revés, es así. No solamente estamos comprando una artesanía, sino estamos apoyando, digamos, a toda la cadena que interviene acá, que es desde la recolección, ir a la selva, recoger como todo esto y pasarlo a pasto, hacer digamos, la decoración. Entonces, es súper importante digamos, comprender un poco esto. Finalmente, tenemos también cuando, por ejemplo, diseñadores intervienen en el tema del barniz, entonces están los que ya habíamos mirado anteriormente más los diseñadores. En este caso podrían ser diseñadores de joyas, diseñadores de moda, diseñadores gráficos, diseñadores de espacio, que también intervienen en esta parte de, el barniz. Bueno, entonces, bueno, ahí veo que se van conectando más personas. Un saludo para todos los que se están conectando. Em, y ahora hablemos de los maestros y las maestras, ¿sí? Hablemos de, digamos, quiénes son los maestros y quiénes son las maestras del barniz. Yo les voy a compartir un segundo, organizo aquí, les voy a compartir acá. Este es el resultado de mi investigación de maestría de más o menos 2 años, pero quiero compartirles esta parte. Ok, vamos a ver. Voy a navegar aquí. Un segundo. Les voy a poner la pantalla completa. Un segundo. Ahí está. Creo que estamos. Entonces, en esta página que es mopamopa.info, lo que yo hice fue, bueno, aquí está la información, digamos, de las, las artesanías que me enviaron. Aquí hay una recopilación de videos de YouTube y acá tenemos esta parte donde están los talleres artesanales. Entonces lo que yo hice fue hacer un mapeo
en la ciudad donde están los talleres, donde están ubicados los talleres, y ustedes aquí pueden ubicar, por ejemplo, los nombres. Supongamos que ustedes quieren conocer al maestro Wilson Chávez. Entonces aquí está, digamos, la dirección. Si ustedes quisieran comprar un producto del maestro, por ejemplo, Oscar Ceballos, entonces aquí está la dirección. Y así, digamos, están mapeados todos los maestros. Esta información la tomé de este periódico. Es un periódico de datos abiertos que sacaba la Gobernación de Nariño. Y esta información está aquí de manera abierta. Es un diseño que hace Kelly David. Entonces Kelly con Jorge Mejía lo que ellos hicieron fue, digamos, sacar toda la lista de los maestros artesanos. Entonces, bueno, esto es como el 2016. Entonces, por ejemplo, el maestro Oscar Granja ya no queda en Tamasagra, sino queda en el aire libre, el taller del maestro que también veo que está por acá conectado. Y aquí están, digamos, todos los talleres, todas las direcciones de todos los maestros, ¿no? El maestro Jonathan, el maestro Wilson, el maestro Obando, ¿sí? Acá están la otra parte de los maestros y está toda la información. Entonces, este documento pues está en la página de la gobernación. Como les digo, es un documento que hizo Kelly David y Jorge Mejía. La visualización es de Kelly. Y lo que yo hice fue ubicar esas direcciones en el mapa. Entonces aquí está el mapa y aquí ustedes pueden ver, digamos, dónde están los maestros. Aquí, digamos, ya está actualizado, por ejemplo, el maestro Gilberto y Oscar, aquí está la dirección y ustedes pueden ir directamente a, a los talleres. Ok, por aquí estoy viendo que está el maestro Oscar. Buenas tardes, maestro. Entonces, bueno, eso es, digamos, esta partecita de acá. Yo voy a volver a mi imagen. Un segundo, por favor. Mientras activo aquí. Ok, un segundo. Entonces, bueno, un segundito, ahí estamos. Un segundo, listo. Entonces, es importante reconocer el nombre de los maestros. Eso es lo más importante, saber quiénes son, dónde están, quiénes son los que están detrás de nuestras artesanías. Como les decía, no es solamente el maestro barnizador, sino cuando nosotros tenemos una artesanía de barniz, estamos hablando de la persona que siembra en la selva, el que recolecta, los maestros de la talla, del torno, los maestros barnizadores. Entonces es toda una cadena que tiene, digamos, nuestro patrimonio. Entonces, vamos a ver un poco los maestros. Yo en estos últimos 2 años trabajé con dos talleres. El taller Quirios del maestro Ever y Jonathan Narváez, que son los dos que están aquí en esta foto. Y también trabajé con el taller del maestro Gilberto y el maestro Oscar Granja, que también, digamos, son de los maestros que están pues trabajando acá, ¿no? Y que preservan nuestra técnica, que preservan esta tradición, y bueno, son los maestros. Entonces, bueno, ahí voy saludando a Gabriel, a Natalia, a Sara, que está conectada también. Qué bueno que estén por acá. Entonces, antes de pasar a identificar cuáles son los nombres de esta parte del barniz, yo les quiero compartir acá, les quiero compartir unos 3 tips que tendríamos que tener en cuenta cuando estamos hablando de barniz o hablando de cualquier artesanía, ¿no? Entonces, son como unas recomendaciones generales. Entonces, lo primero es que siempre que nosotros veamos una artesanía, siempre solicitemos conocer el nombre de los maestros o las maestras artesanas. Es decir, cuando voy a un almacén y veo una artesanía, es súper importante que nosotros identifiquemos de quiénes son los maestros artesanos o las maestras artesanos que desarrollaron este objeto, porque eso hace que nosotros podamos valorar nuestro patrimonio, darle una visibilidad al trabajo, ¿no? Hay algunos maestros que firman
los objetos, hay otras personas que no, pero es importante, digamos, esta primera parte, ¿no? Entonces, lo primero es, siempre que ustedes miren una artesanía, cualquier artesanía que sea, traten de preguntarle a las personas quiénes son los maestros que están, digamos, detrás de ese objeto, independientemente que sean, en este caso, por ejemplo, diseñadores de joyas, diseñadores de moda, ¿sí? Donde intervengan artesanía y estemos hablando de patrimonio, es muy importante como ciudadanos que solicitemos que las personas visibilicen a los artesanos. Eso es digamos, muy relevante. Es el primer tip o el primer elemento. Lo segundo es hablar de esto. Es hablar de comercio justo. Comercio justo en toda la cadena. Eso quiere decir que paguemos el precio eh, correcto, ¿no? Lo que cuesta una artesanía. A veces vemos que hay artesanías que cuestan, no sé, 5.000, 6.000 pesos y no reparamos de alguna forma en mirar que si ese producto ya está en 5.000 pesos vendido, quiere decir que para el artesano debieron haberle pagado, no sé, unos 1.000 pesos, ¿no? Entonces, em, digamos, para las personas que me están viendo que están de otro lado, serían como, hay artesanías de $1 o $2 y pues sería muy poquito para el artesano, ¿no? Casi que son centavos. Entonces, sí es importante como el tema del comercio justo en toda la parte artesanal. Por eso es importante conocer quiénes son los maestros, cuál es el nombre, dónde están los talleres. Eso es muy, muy, muy importante. Y teniendo en cuenta esto, pues otra de las invitaciones, otra de la tercera parte o el tercer elemento, es que esos aprendizajes sean con los maestros. Si nosotros no valoramos el trabajo que hacen nuestros maestros artesanos y nuestras maestras artesanas, y además de comprar, les reconocemos el aprendizaje, hacemos ese aprendizaje en los talleres, pues la tradición y el patrimonio que tenemos se va a perder. Entonces es muy importante que además de conocer el nombre, además de pagar digamos, lo justo por la artesanía, pues hagamos también un aprendizaje directo con los maestros, ¿no? Escuchar la voz de los maestros. Bueno, yo aquí voy escuchando y les voy leyendo. Si tienen preguntas, pues podemos irlas respondiendo. Bien, el estar con la parte artesanal, y con esto finalizo esta primera parte, es que detrás de cada objeto de barniz, de pasto, detrás de cada artesanía, hay una historia detrás. Entonces es importante por eso conocer los talleres, identificar dónde están, poder hablar con los maestros. Es importante porque son personas que han trabajado toda la vida, o sea, toda la vida manteniendo el patrimonio y creo que hay que apoyar ese tipo de cosas, ¿no? Conocer cuáles son esas historias que hay detrás. Un poco desde la sinceridad, ¿no? Desde ir a escuchar al maestro, de ir a escuchar sus historias, de conocer, por ejemplo, que detrás de cada objeto que tenemos son objetos que cuentan algo, ¿no? Entonces, esa es la primera parte de la valoración ciudadana. Como les contaba al inicio, lo que estamos haciendo en este ejercicio actual, de lo que estamos haciendo en este ejercicio de Facebook, es hacer una actividad que se llama significación cultural. Cuando tenemos un elemento patrimonial, sí, nosotros tenemos que saber por qué es patrimonio, cuáles son las características, quiénes son las personas que desarrollan el patrimonio y por qué es importante cuidarlas. Entonces, en la medida que nosotros como pastusos y como nariñenses conozcamos eh, qué es el barniz, cómo funciona, quiénes son sus maestros, por qué es importante mantenerlo, dónde se compra, que compremos estos productos, pues vamos a mantener esta parte del patrimonio y estamos haciendo un ejercicio de significación cultural, que es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, con esto en mente, lo que voy a hacer es, los voy a invitar a que aprendamos algunos términos
que se usan en el barniz tradicional. En el año pasado y bueno, inicio de este año con los maestros Ever, Jonathan, el maestro Gilberto y el maestro Oscar, desarrollamos unos proyectos o unos prototipos donde son unos cofres, yo les voy a mostrar aquí, son unos cofrecitos, ¿cierto? Que diseñamos con los maestros para que las personas puedan conocer los nombres de los elementos de barniz. Entonces, lo que vamos a hacer en esta tarde, en lo que nos queda de la transmisión, es aprender los nombres. Si ustedes conocen alguna terminología o si tienen elementos de barniz en su casa, pueden también empezar a trabajar. Entonces, vamos a iniciar con la parte más básica de esta parte. Les voy a mostrar acá. Ok. Entonces, vamos a iniciar con tres elementos de diseño para que ustedes los puedan reconocer. El primero se llama lista, el siguiente sería señorita y el siguiente sería una guagua. Son, digamos, los elementos más básicos, ¿no? La lista es un poquito más gruesa, más ancha, la señorita es un poquito más delgada y la guagua es mucho más delgadita, ¿no? La guagua, para las personas que me están viendo y que no son de Pasto, guagua le decimos acá a los niños o a las niñas, entonces por eso quizás un poco esto más clarito. Entonces vamos a iniciar identificando cuáles son esos elementos. Voy a compartirles acá, voy a hacer un poquito más grande esto. Ok, acá tengo algunos elementos de barniz, entonces voy a tratar de que ustedes identifiquen, yo creo que sí se alcanza a ver aquí. Esta que es, digamos, la más ancha, la más gordita, sería una lista. Aquí está, ¿sí? La señorita sería una un poquito más delgada como esta. Y la guagua, no sé si alcanzan a ver aquí en esta parte de arriba, aquí exactamente, tenemos una que es mucho más delgadita. Esa sería una guagua. Las listas usualmente, por ejemplo, aquí, las listas se hacen usualmente para contener, digamos, el diseño. En este caso sería esta parte blanca que está el contorno. Entonces ellos le llaman, por ejemplo, listear cuando lo que están haciendo es poniendo listas a los lados. En este caso sería una lista. Quizá de este lado, un momento, lo cuadro bien. Este pedacito muy delgadito que está aquí blanco podría ser una guagua, por ejemplo, porque es mucho más delgada. Y así encontramos en todas las artesanías, vamos a encontrar esto. ¿Sí? Miren, pues no en todas, pero en las tradicionales. Vamos a encontrar estos elementos que, como ya lo vimos, serían los tres primeros elementos. Entonces es una lista, una señorita y una guagua. Ok, vamos a... Acá está pasando un camión. Vamos a ver la siguiente parte. No sé si ustedes conocían ya esto, si quieren pueden comentar, empezar ahí como con los comentarios. Veo que está conectado varias personas, Gabriel, maestro Oscar, Natalia, Sara. Ok, un saludito por ahí. Bueno, entonces sigamos. La corona es otro elemento bien interesante, ¿cierto? Estoy verificando que esté bien el sonido. Ok, entonces veamos un poco las coronas. Yo les voy a compartir acá. Las coronas se forman, digamos, es una sola, bueno, es una sola guagua, creo, me corrigen por ahí. Es una sola guagua o una señorita que está, digamos, es muy larguita y lo que hace es que se va pegando y se va uniendo. Entonces, dependiendo de la cantidad, pues podemos ver estas coronas, ¿cierto? Les voy a mostrar aquí un segundo. Aquí estamos. Entonces, esta parte de arriba sería una corona. Esta de aquí. ¿Sí? Dependiendo de la cantidad de líneas, pues puede ser una corona de 3, una corona de 6, una corona de distintas. ¿Sí? Sería esta, por ejemplo. Esta sería otra corona. Esta parte de arriba, ¿cierto? Sería también otra corona. Veamos.
Creo que por acá tengo otra. Esta sería una corona más sencilla, ¿cierto? Tendríamos esta abajo. Tendríamos tres. ¿Ok? Entonces, la siguiente parte sería eso, serían las coronas. Entonces ya sabemos como lo básico que sería lista, señorita, guagua y coronas. Bueno, con la parte de las listas, con una lista, cuando yo corto una lista, eh, esa lista la puedo bajar, es decir, la pongo un poquito más abajo, les voy a ver si yo aquí puedo mostrarles mejor con una imagen. Ok, entonces tengo esta lista, por ejemplo, y lo que hacen es hacerle cortes, ¿cierto? Cortes hacia abajo, y lo que va sobrando de esta parte negra se baja aquí. Eso quiere decir que tengo cada cuadrito se llamaría un grano, un granito. Entonces, este, por ejemplo, sería un grano bajado de una lista. ¿Sí? Bajado pues porque va de arriba abajo. Y así podemos tener, digamos, granos de digamos, de una lista hacia abajo. Podemos tener granos que están volteados o granos volteados de 3. Veamos un poquito esto. Estos nombres van a cambiar dependiendo del taller. Entonces veamos aquí un poquito, ¿sí? Entonces vemos que aquí tenemos dos listas, ¿cierto? Y aquí tenemos, en algunos casos serían unos granitos bajados y en otros son unos granos que están girados. Miren acá esta parte roja que está aquí. Un segundo, creo que es ahí. Esta parte rojita tendríamos tres listas. Bueno, tendríamos las listas y va bajando acá. Ese sería un grado bajado de tres listas. ¿Sí? Veamos si tenemos otra. Creo que acá arriba, en esta parte de arriba, tendríamos también un grano bajado. Este cofre es del maestro Gilberto Granja. Vemos aquí, por ejemplo, en este cofrecito del maestro Jonathan Narváez, tenemos acá arriba también esta parte de las listas. Es una lista con unos granitos aquí abajo. Ok, bueno, ¿cómo vamos hasta ahí? Creo que vamos bien. Pueden comentar por ahí abajo y vamos charlando aquí un poquito. Ok, entonces, el siguiente paso serían los kingos, ¿cierto? Esta parte de los kingos son otros elementos que son, inicialmente pueden ser parecidos o uno a veces se confunde un kingo con una corona, pero son distintos, realmente son bastante diferentes. Entonces les voy a mostrar acá. Tenemos kingos y ahora vemos ese de la cruceta. Entonces un kingo vendría a ser este de abajo, ¿sí? Que son como estas rayitas y tiene como una especie de X aquí. Bueno, no es una X, pero son estos elementos amarillos que están cruzados. Eso se llama kingo, ¿cierto? Son como los kingos. Voy a buscar otro por acá. Un segundito. Acá tendríamos, por ejemplo, esta parte de arriba que sería un kingo em, con cruceta aquí, ¿cierto? La cruceta sería este cuadrito chiquitín que está aquí y esto va cruzado acá. Ese sería también un kingo y creo que acá hay otro, ¿sí? Entonces, están acá. Serían, digamos, esa información. Ok, bueno, saludos a Natalia. Muchas gracias, sí, muchas gracias. Es bien interesante la investigación, ok, qué bueno que estés em, acá conectada y que podamos como retroalimentar aquí, que conozcas un poquito de la parte del barniz. Muy bien. Gabriel, estos elementos son la adaptación o la apropiación de elementos básicos del diseño a la cultura nariñense.
Hay algunos elementos que vienen desde los indígenas, ¿no? Es decir, este tema del barniz inicialmente viene desde los pastos, ¿cierto? El objeto más antiguo que encontramos que está en el Banco de la República. Ese objeto no es exactamente decorado todavía en barniz, sino tiene un recubrimiento, es como del año 1000, que es donde tenemos los primeros indicios hasta ahora de barniz, en el caso de los pastos. Y más adelante, ya en la época de la colonia, pues están la parte de los quillacingas, está la parte de los mestizos, digamos el mestizaje, y tiene también una influencia en algunos casos de la parte española. Entonces ahí hay como una mezcla importante. Entonces sí hay algunos elementos cuyo nombre es igual a lo que tenían nuestros indígenas, ¿no? Y se conserva y se preserva y se sigue manteniendo. Y hay otros que ya se apropian y son diseños que con el tiempo van evolucionando y son diseños propios. Por ejemplo, con esa pregunta, Gabriel, y aprovecho como para contarles, ¿no? Estos objetos que son muy conocidos se llaman momias, les dicen ellos, ¿no? Son como momias, o se me olvida el otro nombre. Bueno, y estas momias yo tenía otro por aquí. Inicialmente eran de San Agustín, ¿cierto? Son las momias de San Agustín y se aplicaron, digamos, en el siglo pasado al barniz de pasto, pero los artesanos y los maestros también hicieron la apropiación de esto y se adaptan a otra forma. Yo estoy buscando porque, bueno, es esta. Miren, por ejemplo, que en este diseño ya tenemos, por ejemplo, en la parte de abajo, aquí, ¿cierto? Tenemos, por ejemplo, un sol de los pastos. Ya es una reinterpretación que se convierte también como en parte de nuestra cultura y parte de nuestro barniz, ¿no? Entonces, esos elementos que aunque inicialmente aparecieron eh, el siglo pasado, creo que por ahí en los 60, 70, 80 quizá, y tuvieron pues todo este auge y se tomaron inicialmente a nivel de historia, lo que cuentan los historiadores es que se tomaron digamos, de San Agustín, las piedras, ¿no? De San Agustín. Actualmente pues ya tienen otra connotación y se han reinterpretado, ¿no? Algunas reinterpretaciones yo acá no tengo, pero hay algunas reinterpretaciones, por ejemplo, de la cultura tumaco, de la cultura nariño, pasto, quillacinga, que se van incluyendo allí. Y hay otra parte que va cambiando y que cada maestro tiene. Eso es súper importante esa pregunta, Gabriel, porque, bueno, no todos los maestros le voy a poner aquí algo así. No todos los maestros tienen el mismo diseño. Por ejemplo, este es un diseño del maestro Gilberto. Entonces lo que vemos es que tiene, por ejemplo, paisajes, tiene el volcán Galeras. Bueno, es que aquí no se ve muy bien. Creo que aquí está el volcán. Por ejemplo, hay otros maestros en esta parte de arriba, aunque este no es, bueno, tienen otro tipo de diseños distintos, ¿no? El maestro Eber, por ejemplo, maneja este tipo de formas. O en las imágenes, veamos un poquito aquí. Ya les comparto esto. Un segundo. O en estas imágenes, por ejemplo, aquí vemos un plato que es decorado por el maestro Oscar y Gilberto Granja, entonces tienen otros decorados. Este, mm, Esto que veíamos acá, por ejemplo, miren que acá hay un tema de talla en madera y decoración en barniz, entonces tiene digamos, otro estilo, Gabriel. Bueno, ok, Natalia nos está preguntando, es decir, que es propio de la cultura nariñense, estas mismas formas, coronas, señoritas, etcétera, se aplican en otras técnicas, como por ejemplo en las carrozas o se aplican en los elementos hechos en barniz. Em, los nombres que les estoy dando son como los nombres que usan los maestros
artesanos del barniz. Son como los nombres y cambian quizá, por ejemplo, para algunos hablan de, no sé, pambasas y otros, o pambazos y otros hablan de grano, pero hay algunos términos que son como comunes entre todos. Son elementos que solamente se usan los nombres como tal en el barniz. Lo que pasa es que estas de las técnicas que vienen desde los indígenas, entonces desde los indígenas pastos y los indígenas quillacingas. Y hay algunos historiadores que hablan de un triángulo entre, digamos, los pastos, los quillacingas y los ingas, que se conectaban por la laguna de la Cocha, y ahí empieza como el intercambio. Recuerden que esto viene de Putumayo, en la selva, que es donde se obtiene el material, y Pasto. Entonces es posible que por ahí hayan asuntos. Sin embargo, yo les voy a mostrar, yo tengo aquí voy a sacarle aquí un segundo. Yo tengo acá un objeto que es como donde guardo mis lapicitos. Esto no es barniz, esto es tamo. La diferencia es que, bueno, esto es del trigo, ¿no? Entonces se reconoce porque aquí, por ejemplo, no sé si se alcanza a ver, pero se alcanzan a ver como las líneas del trigo, ¿no? Del tamo. Y en la parte de abajo también tienen una decoración. En este caso, por ejemplo, si esto fuera barniz, se llamarían pambazos. Quizá por ahí se compartan algunas cosas, Natalia. La diferencia, por ejemplo, en el tamo y el barniz es que el barniz, cuando ustedes lo ven, esto pareciera como si fuera pintado. Pero o sea, no, es barniz que está pegado, que está adherido y que no requiere, digamos, ningún pegamento. Esa es la diferencia como entre el barniz y el tamo. Bueno, veamos de nuevo acá y seguimos respondiendo como algunas preguntas. Está Isabel por ahí. Hola, Isabel, buenas tardes. Estaba en el concepto de cultura, sería iconografía y simbología. Em, sí, es decir, el tema, claro, de la parte de los símbolos, la iconografía, de acuerdo, Gabriel, de acuerdo, sería como la iconografía, la simbología. Em, y exacto, la diferencia es que, por ejemplo, en el tamo tenemos texturas del trigo, ¿no? O sea, se nota como las líneas del trigo. Pero hay muchas personas en Pasto que no logran identificar el tamo y el barniz, aunque son parecidos. Inicialmente, digamos, cuando uno no los, o sea, pasa así muy rápido, y en la práctica son totalmente diferentes, ¿no? Las técnicas son bastante eh, diferentes. Ahora, bueno, entonces sigamos. Si tienen más preguntas, las vamos haciendo y vamos respondiendo. Esta parte ya la habíamos visto, que es el Kingo. Ya nos faltan dos presentaciones. Bueno, aquí vamos a ver distintas formas. Estas quizás son las más, o que las hemos visto un poco más y están mucho más relacionadas con la parte indígena también, ¿no? Tenemos, por ejemplo, los nombres son dependiendo de la forma. Entonces, una T, una S, una P en otros talleres lo llaman también S. Y sesga, le dicen el maestro Gilberto y el maestro Oscar a esta T, esta forma. Sesga quiere decir que está inclinada. Entonces es una T que está inclinada. Yo ya les voy a mostrar aquí como las formas. Un segundito. Ok. Entonces, esta parte de arriba sería una P y la de abajo podría ser también una P o una S, dependiendo del taller. En la parte de acá tendríamos la parte de arriba una S y la parte de abajo una T. Miren que es como una T, así, tanto. ¿Sí? Esa T cuando está inclinada, aquí se la ve bien. Ajá. Esa T cuando está inclinada, en el taller de los maestros Granja, eh, ellos le llaman T sesga, el maestro Gilberto y el maestro Oscar. No sé cómo se llama esta T inclinada en otro taller, puede ser que cambie, ¿no? Es esta misma de acá. Y si la vemos aquí un poquito más grande y quizá es un toquecito diferente, también es una T sesga,
o T inclinada. Acá tenemos, un segundo, en esta parte de aquí, ¿cierto? Tendríamos una P y en esta parte de acá tendríamos una S. Ahora, esto es muy importante porque, bueno, yo lo aprendí de los talleres, es decir, yendo a los talleres, al taller de los maestros, y lo que hicimos fue, es decir, los maestros me van diciendo, esto se llama así, esto se llama de esta forma, y lo que uno identifica es que cada taller tiene una forma diferente, ¿no? Con los maestros hicimos, yo les voy a mostrar acá, perdón, hicimos unos elementos que eran como los significadores culturales de, de los talleres. Lo que pasa es que cuando arrancamos pues ya llegó todo esto de la cuarentena y no pudimos seguir haciendo el asunto, pero bueno, aquí estamos en vivo viendo esta partecita. Entonces, estas son como otras interpretaciones. Bueno, aquí está el maestro Gustavo. El maestro Gustavo Pavón. em, También el maestro trabaja toda la parte de madera, ¿no? Y nos escribe aquí, buenas tardes maestro, es muy común que se tienda a confundir los artesanos del carnaval con los artesanos tradicionales y cada sector maneja su propia terminología. De acuerdo maestro, creo que eso es importante, esa diferenciación, porque son sectores diferentes, ¿no? Los maestros, por ejemplo, de carnaval, trabajan todo el tema de las carrozas. Los maestros, por ejemplo, del barniz de pasto, tienen otra terminología distinta y dentro de la, digamos, dentro de esta cadena del barniz, recuerden que no es solamente los maestros decoradores, sino tenemos los cosechadores y recolectores que están en Putumayo y los que serían los carpinteros, ebanistas, talladores y torneros, que es toda la parte de madera, más los artesanos barnizadores y decoradores. Entonces, es otra parte. Y también yo de esto no sé mucho, digamos, del tamo, pues sé lo mínimo. La parte del tamo, por ejemplo, es otra, son otros maestros diferentes, ¿no? Habría que también indagar un poco sobre la terminología. Pero ese es un buen apunte, maestro Gustavo, muchas gracias, que responde un poco a la pregunta que nos hacían arriba. Muy bien, entonces, bueno, ¿cómo vamos? Son varios términos, ¿no? Que uno tendría que reconocer y esa es la parte como tradicional del barniz. Básicamente, em, hay otra infinidad de información que, bueno, que por tiempo y por el tema de investigación todavía no, no conozco muy bien. Son 2 años, pero es muy poquito tiempo para conocer todavía todo el tema del barniz, todo lo que contiene esta parte del trabajo con barniz de pasta. Entonces, bueno, la parte final de este live de hoy es esto, que son, bueno, las habas, el pambazo y un óvalo cruzado. Ahora que estaba leyendo un poco, en México también le llaman pambazo al, como nosotros, ¿no? Al pan de dulce. Y supongo que sea por la forma, no sé si, si sea por eso que se llame así. Entonces, vamos a ver un poquito aquí esto. Un momento, les voy a pasar la imagen para que la veamos mejor. Ok, esta partecita de abajo, estas líneas serían las habas. El pambazo sería este cuadrito de acá, estos triangulitos, ¿cierto? Serían unos pambazos. Vamos a ver si en otro objeto... no, creo que estos no tienen pambacitos. No, creo que es el único que tiene... Sí, creo que es el único que tiene, lo siento. Sería solamente esto. Entonces los pambazos son estos de acá abajo, ¿cierto? Y las habas
son estas de aquí abajo. Esta parte de las habas, esto como les digo, son los nombres que tienen en este taller específico, ¿no? El taller del maestro Oscar y Gilberto Granja. Bueno, y ya para finalizar, y ver si de pronto tienen algunas preguntas, pues les quiero contar un poco cómo reconocer también los tipos, ¿no?, de barniz. Aquí hay algunos. Por ejemplo, miren que acá tenemos esta parte que sería paisaje. Es muy frecuente cuando ustedes miren este trabajo de esta forma, muy seguramente es del maestro Gilberto Granja, y lo van a reconocer porque no sé si se alcanza a ver muy bien, pero en la parte de aquí abajo, aquí, tiene como una doble G que está marcado. Entonces, si tienen eso, es que es del maestro Gilberto. El del maestro Oscar es muy parecido, pero no tengo uno aquí para mostrar. Aquí abajo, miren. En esta partecita de abajo tiene la marca. Entonces, este sería, digamos, paisaje, ¿vale? Tenemos otras opciones que son, por ejemplo, este es el maestro Jonathan. En este caso, pues son unas momias, ¿cierto? Momias específicamente. No tengo aquí una foto de los otros trabajos que ellos hacen porque son distintos, pero por ejemplo, esto es una momia. Esto también es una momia. Y tenemos, por ejemplo, este tema de repetición, como por ejemplo el maestro Eber, que tiene este tipo de diseños como con repetición en las hojas, que también es otro tipo de barniz o de decoración decorada. Y finalmente vamos a ver este último reto. Ellos tienen una, mm, eh, una guarda o un decorado que ellos le llaman la que sabemos. Entonces, para que esto, digamos, sea mucho más interactivo y ustedes realmente hagan como todo el ejercicio de significación cultural, es importante que puedan hacer este reto, ¿no? Identificar, ir a un taller o preguntarle a su vecino que hace barniz, o al maestro que ustedes conocen cuál es la decoración que ellos le dicen la que sabemos. Y así vamos como conociendo un poco más esta, esta imagen o esto que tiene que ver con el barniz de pasto, que es parte de nuestro patrimonio. Y ayer yo les publicaba un video que me compartió el maestro David Granja. Él hace artesanía en tamo y lo que él planteaba es que, digamos, no conocemos, ¿no? Si ustedes lo ven en el video que está aquí, no conocemos tampoco esto y el tema de la comercialización es bien complicada. Entonces, creo que no solamente está en hablar del patrimonio y decir, bueno, esto es una técnica patrimonial y nos sentimos muy orgullosos por ser pastusos y tener el barniz, sino que es importante como conocer la técnica, saber cómo se hace, saber los nombres, cómo, cómo son, y con esto estamos haciendo una significación cultural, que es de lo que se trataba esta charla cortica de hoy, que es la significación cultural. Finalmente, pues es esto, ¿no? Significación cultural básicamente es cuando nosotros como ciudadanos conocemos las tres cosas. ¿Quién lo hace? La artesanía, por qué es importante protegerla y cómo se llaman estos elementos. Cuando yo conozco eso, entonces estoy haciendo un ejercicio de significación cultural, valorando o haciendo la valoración del patrimonio. Esto es, digamos, lo que hacen en los museos, ¿no? Hacen una valoración del patrimonio. Nos dicen quién es el nombre del artista, por qué es importante y conozco de qué se trata. Entonces, este mismo ejercicio lo pueden hacer con cualquier artesanía local, sea barniz de pasto, sea tamo, sea, no sé, tejido en guanga. Eh, Había esta semana, la semana anterior,
estaba, la semana anterior estaba en el SESMAC, hicieron una sustentación. En el SESMAC les decía que hicieron una sustentación sobre repujado en cuero, José. Y estaban haciendo también esto, ¿no? El tema de la significación cultural y todos nuestros artesanos, no solamente en Colombia, sino en México, en distintos lugares, pasan como por el mismo problema, ¿no? Es decir, nos valoran mucho, muy bonito, pero no nos compran. Entonces, o no nos compran lo que hablábamos, ¿no? El precio justo. Bueno, un saludo al profe Gabriel, que está acá también, el aprendizaje sobre estos temas culturales. Muchas gracias, Gabriel. Entonces, el tema del precio justo es súper importante y más en estos temas. Entonces, yo les recomiendo que puedan buscar esos objetos que tienen de barniz en sus casas y hagan este ejercicio. Puedan ver este video de nuevo y empezar a ver, bueno, esta cajita que tengo o este cofrecito que tengo de barniz en mi casa y que está ahí está decorando. Voy a hacer un ejercicio de significación cultural de tal forma que cuando otra persona nos pregunte de barniz, ya sabemos varias cosas. Ya podemos decirle, ok, el barniz de pasto se hace de esta forma. Sabemos que, por ejemplo, si vamos a comprar una joya o una tela o algo que esté decorada con barniz, tenemos que siempre solicitar y decirle muy bonito, muy interesante todo, pero ¿quién es el maestro? ¿Cuál es el nombre del maestro? De tal forma que podamos visibilizar y en la medida que todos los ciudadanos visibilicemos a los maestros artesanos, pues puede saber esto. Ya para finalizar, si no tienen más preguntas, los invito a esto, ¿no? A comprar el barniz de pasto en esta época que quizá uno diría, bueno, es difícil, ¿no? Es difícil y son objetos que son, eh, digamos, no son de primera necesidad, pero nuestros maestros artesanos, a diferencia, por ejemplo, de en otros lugares, nuestros maestros trabajan en sus talleres. O sea, ustedes no los ven en la calle vendiendo sus artesanías, sino están en sus talleres, están en este momento trabajando en sus talleres y creo que es importante que podamos como ciudad también preservar este patrimonio, porque si, digamos, los maestros en este momento, después eh, de todo esto, dejan de hacer barniz o dejan de hacer tamo, los maestros y las maestras, pues vamos a perder esta parte de la tradición. Entonces, no solamente es un tema de ayudas o apoyos de otra forma, sino también el poder comprar y adquirir esto a un comercio justo. Comercio justo significa que un objeto de barniz de esto es una obra de patrimonio. Cada vez que yo tengo un objeto de esto, es un objeto patrimonial que nosotros tenemos. Entonces, comercio justo y finalmente aprendizaje con los maestros. Entonces, creo que se escuchaba muy bajito, perdón. Em, Finalmente, pues básicamente es eso lo que les quería decir. Gracias Natalia por hacer el tema del audio. Entonces, bueno, voy a dejar aquí, no sé si tienen alguna pregunta o algún comentario frente a esto y les voy a estar leyendo en este momento. Si tienen alguna pregunta o alguna sugerencia, muchas gracias maestro Oscar, gracias Natalia por estar conectada, Jenit, ¿cómo estás? Profe Gabriel, profe Danilo está por ahí, Gustavo, Pavón, maestro, Isabel, Gabriela, bueno, Gabriel Erazo, Sara. Bueno, esto tiene como un retraso de unos 20 segundos, entonces yo les voy a ir respondiendo. Ok, entonces si fuera el caso de dejar la parte decorativa y trascender en la parte comunicacional, ¿se ha encontrado con alguna pieza que mediante esta simbología de elementos de barniz le transmita algo o tenga algún mensaje como tal? Em, yo creo que todos los objetos, casi todos los objetos de barniz, que era un poco lo que les planteaba al inicio,
todos los objetos de barniz tienen una historia detrás del objeto. Entonces, que a veces no conocemos. Por ejemplo, yo tengo este cosito de tamo, pero no sé quién lo hizo y tampoco tiene el nombre. Entonces, creo que la forma de identificar esto de la parte comunicacional es visitando los talleres, conociendo los nombres. Yo sé que hay artesanos que son muy reconocidos, ¿no? Y conocemos algunos, pero de los 55 artesanos y artesanas, lo ideal sería que como pastusos pues podamos reconocer a todos, ¿no? Entonces, respondiendo un poco esa pregunta, sí, yo creo que todo, detrás de cada objeto hay toda una historia. Por ejemplo, no sé, el maestro Gilberto contaba cómo le pone el nombre al volcán, ¿no? Entonces, a cada objeto tiene un nombre. Hablando, por ejemplo, con el maestro, alguna vez con el maestro Osval, no, el maestro Chávez, se me olvida el nombre, Osvaldo, no, no es Osvaldo. Ya les digo. Él contaba, por ejemplo, que Orlando Chávez en una exposición que ellos hicieron, no, yo no tengo objetos del maestro, pero él, por ejemplo, lo que hace es que comunica el barniz y lo gira así como una trenza y tiene unos detalles, por ejemplo, en sus flores que son únicas, ¿no? Entonces cuenta cómo está construyendo el objeto. O varios maestros, por ejemplo, toda la parte de cómo ellos desarrollan la parte comunicacional. Es bien interesante pues charlar con ellos, ¿no? Con los maestros son bastante eh, receptivos y son muy abiertos, ¿no? Por ejemplo, alguna vez también en estas charlas con el maestro, creo que Pedro Narváez también nos contaba cómo él decora, por ejemplo, sus cuadros, tiene otra técnica distinta. Entonces es ir allá y ver cómo sea eso. No sé si respondí tu pregunta, Gabriel, pero sí, pues digamos, va más allá de la parte decorativa. Cada objeto de barniz tiene un tema de comunicación muy, muy interesante y creo que es importante eso. Yo creo que ya el siguiente paso, yo aquí no puedo ver, por ejemplo, en Instagram de los maestros. Si ustedes ven, por ejemplo, creo que sí lo puedo hacer, dame un segundo. Ustedes ven denme un segundito, yo les comparto aquí, voy a compartir aquí una presentación, ok. Voy a tomar como ejemplo el maestro Granja. Cuando ustedes ven los trabajos aquí, ellos muestran los nombres, ¿no? Es que creo que tengo que loguearme. Bueno, miren que aquí los maestros dicen como los nombres, es que no lo veo muy bien. Em, pero está el nombre de todas las personas que intervienen en los diseños. Bueno, le puse a uno que no, que no tenía el nombre, pero usualmente cuando tienen el trabajo, pues está esto, ¿no? Entonces era un poco lo que les contaba, es el reconocer el trabajo de, de toda la cadena, ¿no? De toda la cadena del barniz. Muy bien, entonces, bueno, creo que era un poco eso lo que les quería contar. Em, ok, sí, el video va a quedar aquí en mi perfil. Llevamos como una hora de lo que se trata este video de los jueves de diseño. Lo que les quiero contar es eso, ¿no? Que hablemos un poco de diseño, hablemos de cosas locales que se pueden hacer aquí en la ciudad, cosas que estamos haciendo, digamos, en diseño. En este caso, yo me entrometí un poco aquí en el tema del barniz, yo no hago parte, digamos, del gremio y eso, digamos, es con todo el cariño, ¿no? Como algunas cositas de lo muy poquito que sé, porque, por ejemplo, para ser maestro artesano, pues son muchos años, ¿no? 20, 30 años y realmente, pues nosotros desde la academia no sabemos mucho, ¿no? Y como ciudadanos, lo poquito que sé, pues es un poco lo que les trato como de compartir. Entonces, bueno, si no hay más preguntas,
Esto tiene un retrasito aquí de tiempo. Entonces, pues les agradezco mucho y, y nos estamos hablando, nos estamos charlando aquí. Nos vemos el próximo jueves si todo va bien y estaremos hablando de otro tema de diseño. Pueden comentar aquí abajo. Recuerden que hay un reto para esta semana. Si ustedes tienen objetos de barniz y conocen un maestro artesano o conocen a alguien que sepa de barniz, el reto es que ustedes averigüen cuál es la guarda que los maestros artesanos plantean como la que sabemos. Entonces, si saben por ahí entre la semana, le toman una fotico y la escriben aquí abajo para que puedan hacer este retico. No, no tiene nada, no se van a ganar nada, pero no les voy a entregar nada, pero van a ganar mucho conocimiento del barniz de pasto. Así que nos vemos en una próxima emisión. Chao, muchísimas gracias por estar conectados y nos vemos luego. Chao, cuídense mucho. Un abrazo a todos y a todas. Gracias por estar acá.